Hola, soy la profesora Iris Cedillo González. Bienvenidos sean todos y todas ustedes. Espero que se encuentren bien en casa y con toda la actitud para aprender. Hoy vamos a platicar de las medidas de tendencia central, qué son, cómo se calculan, para qué nos sirven y cuándo es conveniente utilizarlas. Antes de empezar, te recomiendo que tengas a la mano un cuaderno, bolígrafos, lápiz y goma para que tomes nota de los procedimientos más relevantes. Seguramente tú conoces o has escuchado en expresiones como tu promedio en la asignatura de historia fue de 8.5 o esa es la canción que más está sonando en la radio. O quizás en tu familia tienes un hermano mediano. Sin saberlo, has estado utilizando términos matemáticos para referirte a situaciones de la vida cotidiana, como promedio, moda, mediana. Ahora, vamos a revisar algunos de los ejemplos. Como tú sabes, las redes sociales están de moda en todo el mundo. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera. Y más de una estará de moda entre tú o tus amigos. La pregunta es, ¿cómo podrías determinar cuál está de moda? Ahora imagínate que estás en una fila muy larga del supermercado. ¿Podrías identificar fácilmente quién es la persona que está justo en medio de la fila? En el caso de la moda es más sencillo, porque puedes ver fácilmente qué colores, qué peinados, qué estilos están de moda, porque las ves reflejados en muchas partes, en la calle, en las revistas o en la televisión. A lo largo de esta clase, vamos a procurar que te quede más claro las características de cada una de ellas. Empezaremos por la media aritmética, que como ya te dije, tú seguramente conoces como promedio. Es la suma de todos los valores del conjunto divididos entre el número de datos que lo componen y se representa con una letra X con una barra encima. La siguiente es la mediana, que es el dato que se encuentra justo al centro del conjunto y se representa con el símbolo M. Y por último la moda, que es el dato que más veces aparece o que se repite con mayor frecuencia dentro del conjunto y usualmente se representa con el símbolo MO. Regresemos al ejemplo inicial con tu calificación de la asignatura de historia. El conjunto lo componen esas calificaciones que tú obtuviste a lo largo del periodo, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, y la calificación final es tu promedio. Ahora bien, en el caso de la mediana, nos va a ser de mucha utilidad cuando lo que queramos sea representar un conjunto con un valor y que éste no se vea afectado por los datos atípicos. La moda, como ya te comenté, tiene utilidades para la vida práctica porque no solamente podemos trabajar datos cuantitativos, sino también datos cualitativos. Desde tiempos remotos, las civilizaciones antiguas han hecho uso del análisis de datos, ya que les fue necesario contar, medir, agrupar, y esto les permitía hacer ciertas estimaciones o cálculos para su vida futura y tomar decisiones en el momento. Actualmente, tú también puedes hacer uso de ese análisis de datos y hacer tus propias proyecciones, tus propios planes o tus propias estimaciones. En las ciencias experimentales, como la biología, la física, la química, usualmente es necesario realizar muchas mediciones de un mismo objeto o de una misma característica. Sin embargo, sucede que al realizar tanto número de mediciones, los resultados pueden ser un poco variados, ya sea por errores humanos, por error en el instrumento, errores en el registro o simplemente porque la cantidad de los datos que componen cierto conjunto son demasiados. Imagínate que estás en un laboratorio de biología y con ayuda de tu profesor o profesora, observas en el microscopio un grupo de células vegetales. Al terminar, tu profesor les proporciona una ampliación de la célula como esta y les pide que reporten la medida de la célula. Luego de que tú y tus compañeros han hecho las diferentes mediciones, notan que existe cierta variación entre los datos. La pregunta ahora es, ¿cómo definirías cuál es la medida que mejor se acerca a la real? ¿Crees que sea necesario medir todas y cada una de las células? ¿O por el contrario, medir solamente una célula y tomar como referencia ese valor para reportarlo con tu profesor? Las medidas de tendencia central nos van a ayudar a acercarnos
a una realidad, acercarnos al valor más real de la medida. Ahora te voy a explicar cuál es el proceso para hallar cada una de ellas. En el caso de la media, como ya te dije, es la suma de los valores que componen el conjunto. Observemos el siguiente ejemplo. Para el conjunto de datos 8, 5, 6, 7, 8, lo que debemos hacer es la sumatoria de todos estos datos que componen el conjunto. Por lo tanto, sería 8 más 5 más 6 más 7 más 8. Nota que estamos incluyendo todos y cada uno de los datos del conjunto, aun si uno de estos se repite, como en el caso particular del 8. Como resultado, tenemos 34. Ahora, este resultado debemos dividirlo entre 5, puesto que 5 son los elementos que conforman nuestro conjunto. 1, 2, 3, 4 y 5. Obtendremos como resultado 6.8, lo cual quiere decir que la media aritmética para este conjunto es de 6.8. Como ves, el procedimiento realmente es sencillo. Ahora vamos a revisar un ejemplo más con otro conjunto de números que también te va a ser de utilidad. Para el siguiente conjunto de datos 9, 8, 0, 9, 6, 7, realizamos el mismo procedimiento, la sumatoria de todos y cada uno de los elementos que conforman el conjunto. Toma en cuenta que aún si uno de los valores es igual a 0, deberás incluirlo en tu suma. El resultado de esta suma nos va a dar 39. Y como ya lo dijimos, el resultado de esta suma debemos de dividirlo entre la cantidad de datos que componen nuestro conjunto. A diferencia del anterior, este conjunto debemos dividirlo entre 6, puesto que 6 son los datos que componen nuestro conjunto y nos va a dar como resultado 6.8. Podemos afirmar ahora que la media aritmética para este conjunto de datos, es 6.5. La media aritmética para este conjunto de datos es 6.5. Revisemos un ejemplo más. Para el siguiente conjunto de datos 9, 8, 0, 7, 6, 9, realizamos el mismo procedimiento. Sumamos todos y cada uno de los elementos que componen el conjunto, teniendo especial cuidado de incluirlos, como ya dije, todos, aun si su valor es igual a 0. La sumatoria en este caso nos da como resultado 39. Ahora, este resultado debemos dividirlo entre 6, puesto que este conjunto, a diferencia del anterior, está compuesto por 6 elementos. Y finalmente, obtenemos que 6.5 es la media aritmética o promedio para este conjunto de datos. Ahora vamos a revisar el procedimiento para obtener la mediana de un conjunto de datos. Seguramente te será más sencillo, puesto que no requiere de realizar tantas operaciones o el mismo proceso que la media aritmética. Para un grupo de personas, como las que tengo aquí, seguramente tú has hecho o has visto cuando les piden que se ordenen del menor al más grande o del más chiquito al más pequeño, y finalmente podemos identificar quizás a quién está en el centro del conjunto. De este conjunto de personas, ahora revisemos la mediana, que como ya te dije, es el dato que se encuentra justo al centro del conjunto y tiene la misma cantidad de datos antes y después que ella. Imagina que estás que ves un grupo de personas. ¿Cómo podrías identificar al de mediana estatura? Seguramente pensaste que lo primero que debes hacer es ordenarlos, y estás en lo correcto, ya sea del menor al más grande o al revés, del más grande al más pequeño, como lo vamos a hacer en este caso, donde vamos a procurar ordenar por estaturas
al grupo de personas que tenemos aquí. Como podrás darte cuenta, queda solamente un dato al centro. En este caso, podríamos afirmar que la persona de mediana estatura es la que se encuentra justo al centro del grupo de personas. Revisemos el siguiente conjunto de números, donde podrás darte cuenta que el procedimiento es muy similar. Lo primero que debemos hacer es ordenarlos del menor al más grande. En este caso, primero colocamos el 5, después el 7, el 8 y nuevamente tener especial cuidado con incluirlos todos, aun si el valor se repite. Finalmente tenemos el 9. Lo que podemos hacer es irlos cancelando o separando de los extremos, desde las orillas hacia el centro. En este caso los separamos por parejas, el 5 y el 9, el 7 y el 8, y observamos que al centro únicamente nos queda un dato. Por lo tanto, la mediana para este conjunto es igual a 8. Un ejemplo más. Con el mismo conjunto de datos que trabajamos para la media aritmética, tenemos 9, 7, 8, 9, 6 y 0. Nuevamente repetimos el proceso. Primero los ordenamos del menor al más grande. En este conjunto hay dos particularidades que debes observar. La primera es que a diferencia del conjunto anterior, se trata de un conjunto par. Tenemos 2, 4 y 6 elementos. La segunda cuestión que debes observar es que este dato es muy distinto a los que tenemos posteriormente, puesto que estos oscilan entre el 6 y el 9. En este caso, el valor del 0 podemos considerarlo como un valor atípico, porque la diferencia entre este y el resto del conjunto es muy grande. Por lo tanto, pudiera afectarnos el resultado. Realizamos la misma operación, el mismo procedimiento. Separamos por parejas, pero aquí nos vamos a dar cuenta que al centro tenemos dos elementos y no uno como en el conjunto anterior. Por lo tanto, lo que debemos hacer es obtener un promedio de estos dos elementos que quedaron al centro. Sería 7 más 8, lo que nos da como resultado 15. Dividimos entre 2 y finalmente obtenemos que 7.5 es la mediana para este conjunto. Puedes notar que el 7.5 no es un elemento que tengamos originalmente dentro del conjunto. Sin embargo, sí es el número que está exactamente al centro del conjunto, entre el 7 y el 8, y existe la misma cantidad de elementos antes y después de él. Finalmente, te explicaré cómo hallar la moda para un conjunto de datos. Realmente la moda no requiere de un procedimiento tedioso ni de hacer operaciones. Basta con ser muy buenos observadores y considerar que si el listado de elementos es muy grande, podemos registrar los datos en una tabla de frecuencias. Para el conjunto 8, 7, 8, 5, 9, observamos que el único elemento que se repite es, en este caso, el número 8. Por lo tanto, la moda para este conjunto es el número 8. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría si en un conjunto de datos tenemos más de un número que se repite la misma cantidad de veces? ¿Crees que pueda haber más de una moda? O por el contrario, si en un conjunto no hay un elemento que se repita más de 2 veces. Revisemos el siguiente ejemplo. En el conjunto de datos que tenemos aquí, 0, 6, 7, 8, 9, 8, 7, notamos que es un conjunto de elementos más amplio. Sin embargo, el procedimiento es el mismo. Observamos cuáles son los elementos que se repiten más de una vez. El 8 podemos verlo 2 veces. De igual manera, el 7 podemos observar que se repite 2 veces. Si pensaste anteriormente que puede haber más de una moda, estás en lo correcto. La moda para este conjunto es tanto el número 8 como el número 7.
Revisemos un último ejemplo para que te quede más clara las condiciones en las que puedes establecer la moda de un conjunto. Para el siguiente conjunto de datos 5, 1, 6, 2, 4, ¿cuál es la moda? Podemos observar que a diferencia del resto, en este conjunto no tenemos un dato que se repita. El 4 solo aparece una vez, de igual manera el 5, el 1, el 6 y el 2. Por lo tanto, en este conjunto no existe moda. Como pudiste darte cuenta, hallar las medidas de tendencia central requiere de procedimientos muy sencillos. Pero no podemos decir que nuestro análisis de datos está completo solo porque hallamos un valor o realizamos un procedimiento. La relevancia de las medidas de tendencia central se da con base en la utilidad que tú le das o a la situación o el contexto en el que apliques estas medidas. La media aritmética y la mediana te serán muy útiles en el trabajo de datos cuantitativos, es decir, de datos numéricos. Por ejemplo, si monitorearas tus horas de sueño a lo largo de una semana, podrías con facilidad concluir si estás durmiendo el número de horas adecuadas para tu edad. O, por ejemplo, si monitorearas a lo largo de una semana o de un mes el tiempo que pasas en las redes sociales o con el uso de tu celular. Pero ¿qué pasaría si al monitorear durante esta semana el uso de tu celular sucede que sales de casa y olvidas el teléfono? Este dato que registres va a ser muy distinto al del resto de la semana, por lo tanto se va a convertir en un valor atípico. Si utilizaras la media aritmética en lugar de la mediana para representar este conjunto de datos, se verían afectados por ese valor atípico que está en tu registro. La moda, en cambio, te será muy útil en situaciones de la vida práctica, ya que no solo nos permite trabajar con datos cuantitativos, sino también cualitativos, o sea, aquellos que nos dan cuenta de ciertas características o cualidades. Por ejemplo, si encuestaras a tu grupo de amigos o a tu familia en qué género de películas les gusta más o qué género de música prefieren, la moda será aquella respuesta que se repita la mayor cantidad de veces. Recapitulando el procedimiento, la media aritmética es un reparto equitativo entre todo el conjunto que te va a ser muy útil siempre y cuando en tu conjunto no tengas valores atípicos que puedan afectar tu promedio. La mediana, como ya lo dijimos, nos va a dar una referencia muy clara de los valores del conjunto cuando lo que queremos es eliminar los extremos, ya sea porque los datos son muy pequeños o muy grandes en comparación con el resto del conjunto. Y la moda, para situaciones de la vida práctica, como ya te lo comenté, te será demasiado útil y seguramente ya la has aplicado. El tema que trabajamos el día de hoy tiene múltiples aplicaciones. Si estás en segundo, primero o tercer grado de secundaria, te va a ser muy útil, puesto que en todos estos grados vemos temas relacionados con las medidas de tendencia central. Te propongo que realices la siguiente actividad. En una tabla como esta, puedes monitorear las horas de sueño durante la semana, colocando día 1, día 2, día 3, hasta que llegues al día 7. Una vez que tengas el total de horas, puedes sacar tu promedio y reflexionar sobre ello. Investiga también cuál es la cantidad de horas recomendada para tu edad y podrás entonces definir si estás o no durmiendo adecuadamente. Espero que les haya sido de utilidad la sesión de hoy. Nos vemos muy pronto.